la tenemos en línea a Virginia Franganillo, socióloga de la Universidad Nacional de Mar del Plata, creadora del Consejo Nacional de la Mujer, dirigió el Observatorio de Género y Pobreza de la Universidad Nacional de San Martín y fue distinguida días atrás como una de las mujeres más destacadas por su lucha en la equidad entre la mujer y el hombre en el Congreso de la Nación. Así que con ustedes, Virginia Franganillo, Mariano Gandini y Juan Martín Domínguez de este lado. Virginia, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por llamarme. Saludos afectuosos a ustedes. Operadora. Hay una mujer operadora, muy bien. Hay una mujer operadora, Meli, que levanta los brazos y te saluda a pesar de que vos no la ves. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por estos minutos con Todo Provincial. La verdad que es un placer tenerte en nuestro programa. Y en el marco de estas entrevistas que venimos haciendo todos los lunes en este mes de marzo, en el marco del mes de la mujer, y hoy vamos a tocar con vos género, historia, debate y desafíos. Un poco que nos cuentes cómo fue el camino que viniste haciendo. Sos una mujer que hace mucho tiempo que lucha por la presencia de la mujer en todos los ámbitos, porque la verdad que tu recorrido ha hecho una lucha por los derechos de la mujer en muchísimos ámbitos, pero más que nada queríamos, para arrancar, saber qué significa para vos el 8 de marzo, el mes de marzo, que es el mes de la mujer. ¿Qué significado tiene? Bueno, se entiende más en estos tiempos que es una fecha de lucha, ¿no? Y que lo que nos ha ido marcando es la larga historia de lucha de la que se reactualiza y que va a recibir todos los años. Si pensamos, el primer 8 de marzo que se conmemora acá en la Argentina fue el primer 8 de marzo en democracia y que expresó esto que hoy es el movimiento de mujeres, la diversidad y las distintas formas de representación de las mujeres. Cuando uno mira las pancartas, hay algunas fotos de ese 8 de marzo que yo y mis compañeras estuvimos ahí. Vamos a ver muchas de las reivindicaciones que han marcado estos 30 años o más de democracia. Muchas de ellas se conquistaron a través de leyes, de políticas públicas, y otras siguen pendientes. Yo creo que lo más importante para decir hoy es que si hace más de 30 años éramos 5.000 mujeres, hoy somos cientos de miles, inclusive millones en las calles, que aún en pandemia, ¿no? Se vio, ¿no? De distintas formas, a través de Zoom, en la presencia callejera, en las movilizaciones que se hicieron en contra de los femicidios y por todas las políticas que todavía tenemos que luchar. Entonces, el 8 de marzo, que fue, digamos, el día que se expresaban nuestras luchas, pasó a ser un día de expresiones masivas, no solamente en la Argentina, sino también en el resto del mundo. Y yo creo que si esto lo vinculamos a la historia, decir algunas cuestiones, porque creo que es significativo que esta etapa de masividad del feminismo irradia desde la Argentina. Y ahí me da pie para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con ciertas particularidades de la Argentina. Las historiadoras hablan de una politización muy fuerte de las mujeres en la Argentina desde sus orígenes, quizás con formas más tradicionales, pero siempre fue importante. Y otras cuestiones que también hacen, digamos, a esta particularidad de una participación fuerte, digamos, de las mujeres en la Argentina, tuvo que ver con la educación, sí. Tuvo que ver, digamos, con una educación
donde no se discriminó a las mujeres, y me refiero a cuando se construye, digamos, la educación pública, y al peronismo. El peronismo que construye el estado de bienestar instala, digamos, como centro de su modelo de país a las mujeres, con una serie de políticas que fueron pioneras en el mundo, como la organización de un partido propio, el Partido Peronista Femenino, un cupo, ese cupo que permitió que hubiera legisladoras en la Argentina en la década del 40 y la década del 50, para que nos ubiquemos. Estamos hablando de la posguerra, no había y no se reconocen registros legisladoras en Europa, menos en los Estados Unidos, tampoco en el resto de América Latina. Y ese hito que significó la etapa peronista, dejó marcas, dejó una experiencia de politización masiva, ¿no? En las mujeres. No eran solo las ilustradas, eran las trabajadoras, las mujeres de los sectores populares. Esas eran las que integraban el Partido Peronista Femenino, y esas fueron también las legisladoras. Y eso fue el legado, digamos, o parte, digamos, del legado de lo que fue la construcción del feminismo a la transición democrática, que tuvo como condición que se construye, digamos, con la articulación de mujeres de todos los sectores. Entonces ya no fue como en el 40 una organización que se hizo desde el Estado, en un partido, sino que en esa confluencia estaban las feministas de los 70, donde se había desarrollado grupos feministas que fueron muy de puertas adentro, digamos, que no articularon con las dinámicas sociales y políticas de la época, que fueron muy intensas. Me refiero a todo el periodo, el corto periodo de la democracia, donde la participación de las mujeres en todos los sectores sociales y en todos los sectores políticos fue muy importante. Y en la transición democrática, la Argentina se abre a un proceso internacional, fundamentalmente en América Latina, que empieza a construir un feminismo muy vinculado a las luchas sociales y de recuperación de la democracia. Entonces, en esa transición democrática se construye lo que después se denominó el movimiento de mujeres, que era la confluencia de feministas, peronistas, radicales, intransigentes, demócratas progresistas, sindicalistas de muchos sindicatos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones comunitarias. Entonces, haciendo así grandes etapas, ¿no? Podríamos avanzar. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando muy atentamente. En esa etapa de la transición democrática se construyen las primeras agendas, o sea, las primeras demandas. En nuestras reivindicaciones, muchas de ellas estaban en línea con las políticas impulsadas por el gobierno encabezado por el doctor Alfonsín. Me refiero al divorcio, la patria potestad compartida, la ratificación o la adhesión a las convenciones, a la convención fundamentalmente internacional de discriminación contra la mujer, la creación del primer organismo de gobierno, que era una subsecretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces empieza a tener Estado público, ¿no es cierto?, un debate diferente, digamos. ¿En qué sentido diferente, digamos? Ya las problemáticas estaban marcadas, digamos, por los avances del feminismo de la segunda ola, donde hablábamos de discriminación en el trabajo, en la participación política, ¿no es cierto?, los derechos reproductivos, la violencia. Era otra agenda. En toda esa etapa, que tuvo como, digamos, como caja de resonancia, digamos, los 8 de marzo y los primeros encuentros nacionales de mujeres, que hoy son muy masivos también, y federales, se expresaba ese movimiento plural. Por
que esa pluralidad, digamos, también, digamos, y ese espacio, digamos, de resocialización y de transformaciones subjetivas y de las agendas políticas, no tuvieron como una acumulación, y durante la etapa de los 90, a pesar de que eran políticas que podríamos decir anticíclicas, porque eran en el marco de políticas neoliberales, se avanzó muy fuertemente, digamos, ¿no? La creación del primer organismo jerarquizado, que fue el Consejo Nacional de la Mujer, que justamente en estos días, el 8 de marzo, justamente se cumplieron 30 años de su creación. Sí. En una primera etapa, la política más potente que logramos fue una ley de cupos, pero en este caso no fue un cupo partidario, sino una ley que obligaba a todos los partidos políticos, que se constituyó en la primera ley a nivel internacional. Virginia, la inclusión en la convención. Ahí te quiero hacer ahí te quiero hacer un parate. ¿Me escuchás? Perfecto. Ahí te quiero hacer un parate porque tocaste la ley de cupo. Y bueno, sos una mujer que luchó a través del Consejo Nacional de las Mujeres para que esto se logre y para que se logren otras cuestiones más que tienen que ver con las áreas de género justamente en el Estado, en el propio Estado. Cuando haces el balance de estos 30 años, ¿qué te da de positivo y de negativo? ¿Cuáles son las cosas que crees que fueron para bien y cuáles crees que te quedaron o que quedaron para todo el colectivo de mujeres en el tintero y que no han podido todavía lograrse? Bueno, a ver, voy a hacer como un resumen. Hemos logrado muchas cosas, algunas impensables, como fue durante la etapa de los gobiernos de Néstor y Cristina, la inclusión de las mujeres en el servicio previsional. ¿No es cierto? La ley de identidad de género, digamos, que significó una discusión, digamos, muy fuerte, digamos, al binarismo de las concepciones feministas. Y lo que estamos viviendo ahora, digamos, ¿no es cierto?, que es, aún en pandemia hemos logrado ni más ni menos que legalizar el aborto. Entonces, si uno tuviera que hacer un balance, diría yo que nuestros avances han sido ininterrumpidos, algunos, como digo, impensados. Somos de los pocos países de América Latina que tenemos legalizado el aborto, pero estos avances se han dado en procesos muy regresivos. Entonces, el debate que se viene es sobre las condiciones de vida de las mujeres. En este sentido, la deuda o la agenda pendiente, esto se está discutiendo, ahora estoy en un Zoom también estoy escuchando porque dejé prendida la computadora, tiene que ver con las políticas de cuidado. Ya desde hace casi 30 años que se reconoce a nivel internacional que las mujeres hemos avanzado en el mundo público, en la incorporación al trabajo, a la vida política, a la representación social, pero que esa división sexual del trabajo que denuncia el feminismo de la segunda hora se mantiene incólume, y eso ha producido desde del deterioro que ha impactado en las sociedades y en la economía el neoliberalismo, en tremendas desigualdades, pobreza e indigencia. Y son justamente, digamos, los cuidados la base social de la reproducción de la pobreza y de las desigualdades. Por supuesto que esto tiene que ver, hablar de desigualdades es distribución del ingreso, es modelo productivo, lo cierto es extranjerización de la economía, todo lo que sabemos. Ahora, la base de la reproducción social de pobreza tiene que ver con los cuidados. Así de sencillo lo puede entender cualquier mujer. Digamos, sí, en un hogar, hace muchos años que en los hogares, en todas partes del mundo, se requieren 2 ingresos. En un hogar donde hay
una mujer que es cabeza de familia y tiene entre 1 y 6 hijos, eso no le permite salir al mercado de trabajo. ¿Eso saben qué es? Bueno, ¿con qué viven esas familias? Y estamos hablando de situaciones que son numerosas. Sí. Hay distritos del conurbano bonaerense donde la mayor, en situación de pobreza, donde la mayor parte son jefas de hogar. Vamos a sectores medios. Las dificultades que hoy están teniendo jóvenes que son profesionales, que no, digamos, que tienen dificultades para acceder al empleo, pero muy especialmente porque son madres. Y pagar un jardín o una sala, digamos, en los primeros años, ya que hay muy poca oferta estatal, le significa casi un sueldo. Sí. Entonces, las desigualdades de género, la pobreza, ¿no? La brecha salarial, todo eso está atravesado por los cuidados. Si uno mira la organización de los cuidados en la Argentina, está altamente familiarizado. Y dentro de la familia, ¿quién se ocupa? Las mujeres. ¿Quiénes pueden resolver las mujeres? Digo, ¿quiénes pueden resolver en el mercado? Obviamente las que tienen determinadas condiciones e ingresos económicos. Y el resto que se reproduce y se reproduce la pobreza. Entonces, es un problema para un país que no es que no cuida. Hay muchos programas, políticas. La Argentina en este momento tiene una cobertura, hablaba antes del sistema previsional, casi universal. Sí. El sistema educativo es de los mejores de América Latina, ¿no es cierto? El sistema de salud. Pero hay, digamos, un tipo de cuidados. Yo planteé centralmente la educación temprana, donde prácticamente no hay servicios brindados por el Estado. Si hablamos de los adultos mayores, sí, te lo iba a nombrar. La mayor parte, hay un 50-60% que tienen una obra social que es el PAMI. Sí. Pero pero los cuidados personales, que bueno, eso está muy estudiado también, que requieren atenciones domiciliarias, esos servicios no existen. Ir al mercado es muy costoso. ¿Quién cubre lo que no cubre entonces el mercado? Las mujeres. Si hablamos de otros sectores que requieren cuidados, como las personas con discapacidad, lo mismo. Hay una cobertura importante, digamos, en materia a personas que están que viven situaciones de discapacidad, pero no son suficientes. Entonces, ¿quiénes cuidan a esas personas? Las mujeres. Entonces, la Argentina tiene enormes necesidades. El gobierno lo ha puesto en la agenda, creó un ministerio, se crearon varias direcciones de cuidados, hay una interministerial de los cuidados, se están desarrollando en todo el territorio nacional parlamentos, que son lugares de difusión y de consenso, donde intervienen todos los actores. Estamos trabajando, yo estoy dentro de ese grupo, en un comité de expertos, la elaboración de un anteproyecto de ley que se presentará en los próximos meses, ¿no? Que tiene como objetivo incluir en la legislación estos temas con una gran propuesta, que es redistribuir, reconocer y remunerar, porque tanto las que trabajan dentro de la casa, ¿no? Trabajo no reconocido, invisible, que tiene una función en la reproducción económica, no existiría producción capitalista si no existiera el trabajo doméstico, muy estudiado también por el feminismo desde hace muchísimos años, pero también los trabajos de cuidado están altamente feminizados y son trabajos que en general están precarios, tienen bajas remuneraciones. Quizás el ejemplo más claro es el de las trabajadoras de casas particulares.
Sí, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no se incluyó en el derecho laboral, no tenían derecho laboral. Ahora, ¿cuántas están registradas? Solo el 25%. ¿Cuántos son esas trabajadoras? Son más de 1 millón de trabajadoras. Estuve mirando hace poco datos internacionales, ¿no? Pero para América Latina, el 50% de esas mujeres durante la pandemia perdieron su trabajo. Podemos seguir hablando del trabajo en salud, podemos hablar del trabajo comunitario. No, hay provincias argentinas, el conurbano bonaerense, donde el cuidado de la infancia, de las personas mayores, de los niños, desde hace más de 30, 40 años, lo hacen mujeres altamente capacitadas que no tienen prácticamente remuneración. Bueno, de esos temas va a tratar la ley, será una ley marco, donde obviamente se tratarán estos temas que seguramente van a motorizar políticas públicas que requieren la participación de todos los estados y todos los actores, todos los estados, nacionales, provinciales y municipales, porque recordarán que este país es federal, pero que además tiene descentralizados los servicios de educación y de salud. Totalmente. Los actores, digamos, los sindicatos, las empresas, las cooperativas, y los varones, porque de lo que estamos hablando es de una revolución cultural. Entonces es reconocer, remunerar y redistribuir entre el Estado, las empresas, los sindicatos y adentro del hogar los varones. Esa es una enorme transformación del orden social y también de las funciones del Estado. Estamos hablando con Virginia Franganillo, socióloga de la Universidad Nacional de Mar del Plata, creadora del Consejo Nacional de la Mujer, quien dirigió también el Observatorio de Género y Pobreza de la Universidad Nacional de San Martín. Virginia, la verdad que es impresionante, te diste cuenta que no tratamos de no meternos en el medio de todo lo que contás, porque es verdaderamente muy interesante. Sos parte del mundo académico, pero también de la militancia, de la política y del poder. ¿Cómo es una mujer del poder, de la política? Porque me imagino que no debe ser fácil. Tengo formación profesional, no soy una académica. Sí. Siempre me he formado, soy una especialista en estudios de la mujer. He dedicado mi vida a la política, no me considero del poder. Yo creo que lo que se ha producido en la Argentina también, hoy tuve una reunión justamente con el Partido Socialdemócrata Alemán. Nosotros, como dije, en la Argentina hemos sido pioneros, se ha feminizado la representación política en los ámbitos legislativos, pero no participamos de las grandes decisiones todavía las mujeres. Falta mucho, ¿no? Hay pocas gobernadoras, hay pocas intendentas. Si uno va al mundo empresario, nos decían las alemanas que en Alemania no hay leyes de cupo, los cupos son decisiones de los partidos, pero sin embargo sacaron una ley que obliga a las direcciones de las empresas a incluir un 30% de mujeres en su conducción, y lo hicieron porque no había mujeres. Acá en la Argentina no hay mujeres en la conducción de las empresas. Pero yo creo que no va a haber igualdad si no se resuelve la división sexual del trabajo. Si no se resuelve esa división sexual del trabajo, va a ser muy difícil. Y lo que hemos logrado y en lo que hemos avanzado ha sido porque hemos puesto leyes obligatorias. Un país que tuvo una presidenta en 2 periodos, algo totalmente excepcional, porque una presidenta es algo excepcional en el mundo. Hay muy pocas presidentas o primeras ministras. Por supuesto que ha colaborado a ir cambiando la cultura. Ni hablar del proceso que se está viviendo en el feminismo. Hoy el feminismo es el movimiento social y político de mayor gravitación. Entonces,
vamos a avanzar, vamos a poder avanzar en compartirlo todo, el poder, ¿no? Cuando también lo compartamos la casa, ¿no es cierto? Y lo que siempre tenemos que plantear, como lo expliqué en relación a los cuidados, en estos países con tanta desigualdad, estas políticas producen mayor igualdad, porque no estamos hablando, no somos Alemania, nosotros vivimos en un país donde el 60% de las criaturas son pobres. Totalmente. Entonces las condiciones de género la transformación de las condiciones de género son muy importantes, como dije antes, para también resolver las desigualdades económicas y las desigualdades sociales. Entonces nosotros tenemos ese desafío hoy. No sé si lo respondo. Sí, claramente. Virginia, nos queda la última preguntita, pero tenemos 30 segundos de tanda. ¿Nos aguantás? 30 segunditos y enseguida seguimos con vos. Muy bien. Bien, seguimos con Virginia Franganillo, socióloga de la Universidad Nacional de Mar del Plata, creadora del Consejo Nacional de la Mujer, que dirigió el Observatorio de Género y Pobreza de la Universidad Nacional de San Martín y que fue distinguida días atrás como una de las mujeres más destacadas por su lucha en la equidad entre el hombre y la mujer en el Congreso de la Nación. Virginia, la última y te liberamos porque sabemos que estás en el medio de un Zoom y nada, estamos más que agradecidos por estos minutos. Estoy para ustedes. En el Zoom estoy escuchando amigas nada más. Ah, bueno. La última que tiene que ver con lo conceptual. Hay muchas mujeres en la historia de la humanidad y en la historia de nuestro país que han marcado caminos, pero el peronismo ha tenido mujeres que han marcado una huella aún más profunda. ¿Qué son las mujeres del peronismo y qué significado tienen dentro de la estructura nacional? Lo dije antes, Eva Perón fue una mujer excepcional. Todavía la estamos, discutiendo, recuperando. Fue, no para la Argentina, fue una mujer excepcional para la época. Ha dejado una marca, muy, muy importante en la cultura social y en la cultura política, pero muy especialmente para las mujeres, porque no fue ella una luchadora política, sino que es una mujer que organizó un partido, que organizó políticas sociales ejemplares, políticas sociales que no existían junto con el conjunto, pero de las políticas del peronismo, centralmente la de salud, ¿no es cierto? Eran una referencia en el mundo. Suecia venía a ver qué hacemos en la Argentina. Ella fue una hacedora de todo eso. Entonces, si bien nosotros cuando hacemos una recuperación histórica desde una visión feminista, no solamente pensamos en las que se han destacado, ¿no es cierto? Sino en la cantidad de mujeres que han hecho historia y que han pasado inadvertidas. Bueno, Eva Perón, ¿no?, lideró un proceso que permitió el reconocimiento, ¿no es cierto?, de muchas mujeres que era la primera vez que hacían política, y el peronismo le cambió la vida a, la mayor parte de los argentinos. Y eso es un legado muy importante. Yo siempre digo que yo me siento una privilegiada por ser mujer y peronista, ¿no? Soy una privilegiada también por ser feminista. Y el pasaje de la militancia peronista a la militancia feminista no me costó nada, no nos costó, porque siempre es colectivo, ¿no es cierto? La política, si hay algo que la puede expresar en dos palabras, es lo colectivo. Claro.
Nosotros nos hemos pasado, muchas de nosotras que hemos tenido protagonismo, explicando el peronismo en el mundo, en relación a las mujeres. Cada vez se conoce más. De hecho, hay un clásico de la literatura de la historia de las mujeres, que son una historia elaborada por las primeras historiadoras feministas francesas, donde hay un capítulo para el peronismo. De modo que, vuelvo a decirlo, este país tiene que sentirse, y sus mujeres, privilegiadas. Por supuesto que, como también somos peronistas, tenemos que pensar en la deuda social que todavía tiene la Argentina. Pero creo que lo de las mujeres tiene que ser, bueno, es el gran fenómeno que estamos hoy transitando, y tiene que ver, digamos, esta irrupción masiva del movimiento feminista en la Argentina tiene un hilo histórico que lo fui más o menos describiendo. No fue por generación espontánea, no fue por arte de magia. Antes que nosotras estuvieron otras que dejaron una marca, que no solo que nos pasaron banderas, digamos, ¿no es cierto?, sino que nos enseñaron. Digamos, hubiera sido imposible, digamos, una ley de cupos si no hubiéramos tenido la historia y el antecedente del peronismo. Totalmente. Virginia, te agradecemos muchísimo estos minutos con Todo Provincial Radio, y bueno, seguramente que vamos a volver a llamarte para charlar sobre esto. Gracias. Y a Sayo un cariño, si me escucha. Abrazo grande. Ahí la teníamos a Virginia Franganillo, socióloga de la Universidad Nacional de Mar del Plata, creadora del Consejo Nacional de la Mujer, dirigió el Observatorio de Género y Pobreza de la Universidad Nacional de San Martín y fue distinguida días atrás como una de las mujeres más destacadas por su lucha en la equidad entre el hombre y la mujer en el Congreso de la Nación Argentina.